¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Pulido Gutiérrez y vamos a hablar acerca de la reseña del libro de el autor Merriman. Este mismo nos habla acerca de que su texto tiene como finalidad describir los sistemas legales de Europa Occidental y América Latina. Cabe señalar que deja a un lado el estudio de Francia y Alemania por estos dos sistemas atípicos, dando como resultado que no pueden ser base del ejemplo como los demás naciones. Este mismo nos relata que desde el primer capítulo el autor es claro sobre su objetivo de estudio, la existencia de dos tradiciones legales en el mundo contemporáneo, el derecho civil y el derecho anglosajón. Este libro se ocupa de la más antigua y difundida e influyente de las tales tradiciones, la del derecho civil. Merriman menciona que ahora bien se debe hacer un pequeño apartado respecto al primer postulado que da el autor. Por tanto, que la primera como un segunda de edición del texto. Este mismo menciona que hacia la tercera tradición legal en el mundo, en el derecho socialista, sin embargo, para esta nueva edición, dicho precepto es omitido ya que la actualidad del derecho socialista ha sido disgregado por la pérdida de países que tenían dicha ideología. No se puede dejar señalar que dicho libro fue escrito en 1969, cuando la ideología del socialista estaba en el apogeo, pero con el paso de los años se ha ido eclipsando invariablemente. Esto debido a las nuevas ideologías y la pérdida de la misma costumbre que ha generado esta ideología. Merriman entra en una materia cuando empieza a desmembrar en varias ramas el derecho civil que se ha visto influenciado por los distintos rubros a lo largo de la historia y para su estudio se divide en derecho civil, derecho romano, derecho canónico, derecho mercantil, revolución y ciencia jurídica. Los mismos que en el derecho civil Roma deriva indudablemente de la figura de Justiniano en el siglo VI, bajo la ordenación del Corpus Juris Civilis, que incluía referencias del poder del emperador, pero sobre todo de la organización del imperio, recordando que el corpus se componía de 4 partes de su estudio: código, digesto, códex, las glosas, donde proviene el derecho civil, instituta y novelas. El estudio del corpus se siguió llevando a cabo hasta el siglo XVIII, cuando dio paso al surgimiento del Estado Nacional. Y con ello se empezó a tomar como referente el Código Napoleónico de 1804. Cabe mencionar que, como bien señala Merriman, cualquier código de civil de Europa y Latinoamérica de la ciudad revela la influencia del derecho romano, por lo que es innegable la premisa que el derecho romano fue la mayor contribución de Roma a la civilización occidental. Por su parte, el derecho canónico que surgió a principios de la era cristiana tuvo mayor influencia en el derecho familiar y en el sucesorio. Merriman nos comenta: no profundice en el estudio de dicho tema porque la intención es hacer énfasis en otras ramas del derecho civil. Al mencionar el derecho mercantil, que sin duda tuvo un peso primordial en las relaciones comerciales entre los países, deja un claro comercio entre los italianos y principalmente que tuvieron que buscar mecanismos para regular la compraventa de la mercancía y con ello lograr un equilibrio en las relaciones comerciales. Ahora bien, al abordar el tema de la Revolución Occidental, iniciada en 1776, reflexiona sobre cómo fueron fundamentales la construcción del concepto de Estado, como ahora se le conoce. Desde el inicio de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pasando por la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, en donde se glorificaron del estado del nacionalismo y del racionalismo, se combinan para producir una teoría de derecho civil peculiar acerca de que la ley que se determina a la forma y el estilo del código básico. Más adelante, para mediados del siglo XIX,
con la aparición del positivismo. El derecho civil basó sus argumentos en la idea básica de la ley. No obstante, Merriman hace mención a la costumbre como una fuente del derecho, que podría parecer contraria idea del positivismo, y aunque una incongruencia aparente del método de práctica del derecho civil se puede notar en la costumbre, también juega un factor dentro del sistema legal. Esto a razón de la estructura jurídica que se llevó a partir de estos nuevos escritos. En los siguientes capítulos, el académico estadounidense dedica un análisis, pero un análisis que sobresale sobre los comentarios que hacen respecto al proceso legal, a la figura del jurisconsulto y a la labor del legislador en el momento de realizar su trabajo legislativo, que lo lleva a la creación de leyes. Quizá una crítica del autor en su escasa descripción de sistemas legales en América Latina, pues centra su visión hacia Europa y Estados Unidos. Ahora bien, quisiera detenerme o mencionarles acerca, pero este mismo, el autor, Merriman, nos deja en claro que una de sus mayores preocupaciones en el desarrollo de la Comunidad Económica Europea, que dice el autor, tendrá repercusiones en el aparato legal y transferirá la soberanía de los estados a los organismos internacionales, y esto a él le inquieta, que Estados Unidos tome una posición similar y tenga la Constitución una pérdida como la ley suprema. Esto a razón del saber que, a la luz de los años, se puede subrayar que principalmente los tratados internacionales respecto a las cuestiones de los derechos humanos, donde ha existido un intento de homologar los criterios de leyes en beneficio de lo que se conoce como ciudadanos. No obstante, el derecho civil, la mayoría de las naciones tienen como propio criterio para regular y formar y ejercer las leyes legisladoras que aprueban. Por tanto, se puede concluir que la obra de Merriman, el mismo autor, no solo analiza el pasado, sino también va hacia el futuro y permite que el lector, o sea, a mi interpretación, a grandes rasgos, de hacia dónde se dirige el derecho civil y cómo pasa medio siglo en su publicación para llegar a la tradición jurídica romano-canónica que hasta ahora sigue vigente. Su ensayo ha sido publicado y fue el primer trabajo que dio a conocer a su nivel internacional, persona que señala que esto se debe a la ideología revolucionaria francesa y al estilo de codificación que tuvieron solo en efecto limitado sobre el derecho alemán. Por ello, un lector francés en su libro aportó cosas que no son representativas a su sistema legal, sino a su visión. Es importante recordar que la Revolución Cubana triunfó y sus ideas de expandir a todo el orbe durante las siguientes décadas. Esta misma se expandió a través de todo el mundo como forma de interpretar el hecho jurídico o dar un código civil, el mismo que hasta la actualidad se sigue aplicando como códice de las glosas, que hasta la actualidad siguen tomando cuerpo en este acto jurídico y en las acciones civiles y como sociedad.